que no solamente es informal, sino que además es intermitente. Depende de la semana donde uno esté empezando, están ocupados, están desocupados. Tienen trabajos de muy corta duración y una altísima rotación. O sea, si yo sumo los que no tienen ningún empleo con los que tienen este empleo que lo llamo intermitente, que es informal, por supuesto, bueno, toda esta gente, cerca de un 60%, 57%, siempre hablando del 25% inferior de la pirámide social, tiene condiciones laborales de extrema precariedad. En la base de la pirámide social tenemos cerca de un 60% de condición laboral de precariedad extrema. Y hay un cuarto más, que está en condiciones de calidad laboral restringida. O sea que, cuán cerca, cuán lejos estamos de la buena calidad laboral, depende de dónde estemos en la pirámide social. Pasamos enseguida a lo mismo. Me remito exclusivamente a la tasa de desempleo. Me olvido de los que tienen empleos muy precarios, empleos de baja calidad. Y fíjense ustedes, como les decía, en el 25% más pobre, para ese desempleo promedio entre 7 y 8%, es 18%. Después, lo que da un poquito más arriba, baja al 9%, hasta llegar al 2%. Fíjense ustedes la diferencia que hay entre las tasas de desempleo dependiendo de cuál sea el nivel de ingreso familiar. Claramente, en el cuartil inferior, el 5% de hogares que están en la base de la pirámide social, seguimos teniendo una muy mala situación laboral. No obstante, que durante este periodo se crearon más de 3 millones de empleos, 3 millones y pico de empleos. Algo ha pasado acá que no ha permitido que pudieran aprovechar el crecimiento de la economía, el crecimiento de la ocupación, en términos de lo que primariamente está determinando, creo yo, la condición de bienestar o de privación de la bienestar como es el empleo. Esto está fuertemente asociado con la informalidad. Acá también, estos números, estas barritas que están acá, lo que están mostrando es cuál es la proporción de informales que hay dependiendo del nivel de ingreso familiar, el ingreso per cápita de los hogares. En los hogares que están abajo, en los hogares más pobres, 1 de cada 2 que tiene un empleo, que tienen algún empleo, están en la informalidad. 1 de cada 5 no tiene ningún trabajo, y de los que tienen trabajo, 1 de cada 2 están en informalidad. Claramente hay una diferencia fenomenal en la informalidad, dependiendo de cuál sea el nivel de ingreso per cápita familiar. Y acá, esta es la tasa de desempleo del dinero del año pasado. Fíjense ustedes la diferencia que hay. Ahora puedo responder esa pregunta: ¿cuán cerca o cuán lejos estamos del primer empleo? Si estamos en el sector formal de la economía, si tenemos un empleo registrado, un empleo con protección legal, con seguridad social, etc., estamos en pleno empleo. Esta es una economía con un sector formal en pleno empleo. Si estamos en el sector informal de la economía, ocurre todo lo contrario en términos de calidad laboral, en términos de legal, etcétera, etcétera. No estamos nada en una situación de pleno empleo. Todavía estamos muy lejos. La pregunta que debemos hacernos es si esa columna de la derecha se puede achicar para que se pueda achicar. Díganse de otra manera. ¿Por qué razón? Esto es una hipótesis, pero me parece que los números que mostré tienden a evidenciarlo. ¿Por qué razón ha resultado muy difícil, sigue resultando muy difícil en una economía que, salvo la breve recesión 2008-2009, venido creciendo a un ritmo tan alto, donde se genera todavía tantos empleos, no podemos bajar de un piso de desempleo cercano a los 8%?
y la razón es la persistencia de una altísima informalidad. Dentro de los informales hay muchísima rotación. Ahora les voy a mostrar, cuando uno consigue un trabajo, no es que consigue un trabajo por un periodo largo, en algunos casos existen, pero en la mayoría de los casos hay una altísima rotación, van saltando de empleo en empleo. Entonces, cuando hay mucha rotación, cuando se salta de empleo en empleo, siempre hay más gente buscando trabajo que cuando la gente tiene un empleo estable. Y siendo una de las características de la informalidad, que es altísima rotación, eso explica por qué el desempleo tiende a ser más elevado. Muy difícil bajar de ese piso de desempleo que hemos tenido hasta ahora con niveles tan elevados de informalidad. Fíjense ustedes la diferencia que hay en la tasa de rotación, es decir, andar saltando de un empleo a otro, ¿no? Esto para un periodo de un año. Entre los trabajadores públicos, prácticamente no hay rotación, tiene una estabilidad casi absoluta. Entre los trabajadores formales privados no llega al 10%. Es más o menos lo mismo que uno encuentra como tasa de rotación en cerca de desarrollo. La gente cambia de empleo en 10%. En cambio, este tercio de trabajadores informales, muchos de los cuales están como abajo de la base de la pirámide social, más del 40% no llegan a estar un año en el trabajo. Saltan de un empleo a otro. Casi como dos mundos distintos. Y es claro que las condiciones laborales, las condiciones ocupacionales que están abajo, en este predominio de la informalidad, con alta rotación, etc., hacen que haya mucha privación. ¿En qué se manifiesta? Vamos, esas son las situaciones, las condiciones laborales. ¿Qué es lo que pasa con temas que nos preocupan a todos nosotros? ¿Qué es lo que pasa con la cobertura de salud? Nuestro sistema de seguridad social está atado a la condición laboral, ¿no es cierto? Como un apéndice del mercado de trabajo, nuestro sistema de seguridad social. ¿Tenés un trabajo formal? Tenés seguridad social. ¿Tenés seguridad social? Tenés una cobertura de salud que no sea, por supuesto, la del sistema público de salud. Y fíjense ustedes, en ese 25% más pobre de la población que les mostraba, muy mala calidad laboral, con muchísima informalidad, 60% de los miembros de los hogares, toda la población de estos hogares, no tienen otra cosa que el cuidado. No tienen una obra social, obviamente no tienen una privada. Nos vamos corriendo a la derecha, que es lo mismo decir vamos subiendo en la pirámide social, que es lo mismo que decir vamos mejorando los niveles de formalidad laboral. Y fíjense ustedes, ya en el segundo cuartil hay menos de un tercio que no tiene cobertura de salud, baja 15%. Prácticamente la falta de cobertura de salud está concentrada en el 25% más cobertura. Estos no son datos del 2001-2002, son datos de... Estos no son datos de una estimación privada, salen de la base de datos del índice de la sí. Vamos a hablar cuál es la brecha entre el primero y el segundo cuartil para porque hay 10 veces menos cobertura de salud de uno y otro. ¿Cómo saber cuál es el promedio económico? Claro, ¿cuál es eso se va ordenando, desde el que tiene cero ingresos hasta el más alto. No, eso va a cambiar. No lo puedo poner en pesos acá. No pesos, sino las proporciones. No, son iguales. O sea, cuando digo 25%, digo que la misma cantidad de gente. Yo divido la población en 4 partes del 25%. 4 partes de ingresos. Estás hablando de la desigualdad, de la diferencia. 5 veces, 15 veces. Ahí tengo un poco más de duda respecto de la validez de los datos. Digamos, ahora estamos en el 10%, de 20 veces aproximadamente. Pero yo tengo mis dudas sobre los datos de ingresos de los que están más abajo, ¿no? Por eso no quiero meterme en los números absolutos porque sé que van a llegar a ese tipo de discusiones. Según el INDEC, la desigualdad ha ido disminuyendo bastante. Yo tengo